Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Elevando Conciencias entre Padres para que eduquemos de mejor manera a nuestros hijos. Hoy es un tema un poco sensible y para eso nos acompaña Carla Sábato. Muchas gracias por tu tiempo, Carla. Más que tu currículum, que nos digas un poquito, una introducción de qué es de lo que vamos a platicar. Ok, bueno, antes que nada, Edson, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes en este día algo que pueda servir a más personas, ¿no? El poder compartir esta información que siempre es útil. Y valiosa. Y valiosa, ¿no? Yo, soy Carla Sábato, yo soy psicóloga, soy tanatóloga y soy logoterapeuta. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las pérdidas, el cómo afrontarlas, el cómo poder acompañar a nuestros hijos que están viviendo distintos tipos de pérdidas de una manera más sana y sobre eso creo que va por ahí la plática, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tocas ahí el tema, o la palabra clave fue procesarlo de manera sana, ¿no? Porque de repente nos perdemos en esta parte de las pérdidas y creemos que nada más estamos hablando, desde el punto de vista de los niños, creemos que nada más las pérdidas de familiares son las que ellos resienten. Uh-huh. Pero creo que los niños son mucho más conscientes de la pérdida hasta de su mascota, o perdieron algún bien material, uh-huh, y lo resienten mucho más que los adultos, ¿no? Están como más despiertos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es la pérdida de un bien material en términos generales? ¿Mi apreciación es correcta de que los resienten más los niños que los adultos? Bueno, sí, claro que esto es muy individual, ¿no? Y cada quien lo puede experimentar de una manera, pues, más bien lo experimenta de una manera única, ¿no? Y especial. Pero sí, para un niño, también depende mucho de la edad del niño, ¿no? Uh-huh. Podemos dividir como en rangos de edades el tipo más o menos de reacciones o la manera en que cada grupo de edad en general puede ir experimentando o sintiendo, ¿no? Uh-huh. Estas pérdidas, más o menos una primera etapa de los 0 a los 8 años, más o menos, una segunda etapa de los 9 a los 13 y otra de los 14 a los 19, ¿no? Ajá. Más o menos, y ahí ya entraríamos más en una adultez temprana, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho de justo eso, ¿no? Las características de la etapa en la que cada niño esté, pero definitivamente hay que darles importancia o validarles a los niños cuando ellos tienen una pérdida, como dices tú, de algo material que puede ser, pues, algún juguete, uh-huh, algún, no sé, celular, algún... Sí. Desde a lo mejor un peluche, ¿no? Ajá, un peluche, hasta llegar a lo que hablabas, ¿no? La pérdida de una mascota. Entonces, ahí ya entraríamos en otro tipo de pérdida, ¿no? Sí. Pero hablando de cosas como más materiales, por ejemplo, un niño de entre 0 y, 0 no, pero 2 a 8 años, pues va a tener como mucho apego a cierto, lo que decías, ¿no? Un peluche, sí, o un muñequito. Te voy a platicar ahí una anécdota, personal de mi hijo. Uh-huh. Cuando cumplió 4 años, uh-huh, lo llevamos a Disney, uh-huh, y tenía un apego a los 4 años por su chupón, uh-huh, y le dio su chupón a Buzz Lightyear, que era su máximo en ese momento, uh-huh, y fue una pérdida para él. Fue muy difícil para él dar su chupón
Claro. a Buzz Lightyear, ¿no? Claro, aunque era un personaje significativo para él, pues el desprenderse de eso, y no es tanto del objeto, ¿no? Del chupón en sí, sino todo lo que eso tiene asociado, todo lo que eso significa para el niño, ¿no? Igual y ese chupón pues le daba seguridad o se sentía, lo usaba en momentos en que se sentía ansioso. Depende, ¿no? De cada niño. Entonces, justo esa parte de cuando se les quita, ¿no? Porque, pues sí, también tiene que llegar un momento en que como papás, pues nos toca quitarles esos objetos, se les llama transicionales, ¿no? O distintas cosas. Entonces, siempre es importante como que poder hablar con los niños, ¿no? Explicarles, a ver, por ejemplo, con un chiquito de 3, 4 años, de 2 a 4 años, pues mira, tú ya eres un niño grande, ya tienes que dejar esto porque te hace daño para tus dientes, o sea, explicarles a su nivel, ¿no? Y lo que ellos nos puedan entender, pero no nada más de buenas a primeras llegar y quitarle el chupón. Claro, ¿no? por supuesto. Incluso hacer como algo, entiendo que hicieron como un tipo ceremonia, ritual, de que se lo vas a regalar a vos, ¿no? Y él te lo va a cuidar y sí, por supuesto hubo una terapia, un seguimiento, un acompañamiento previo con mi esposa y conmigo, precisamente pues para saber cómo era el tema, ¿cómo ¿no? hacerlo? Sí, y yo creo que ahí otra vez tocas un tema muy importante que es la comunicación. O sea, de repente creemos que no nos entienden los niños, ¿no? O sea, de repente creemos que ellos no captan y que ellos no racionalizan lo que está pasando, ¿no? Y no, que no se entere el niño porque, ¿para qué? ¿No? Sí. Cuando, pues él se está enterando, o sea, emocionalmente está resintiendo lo que el resto de la familia está sintiendo en el caso de una pérdida familiar, ¿no? Y de repente no lo decimos y es ahí en donde empiezan ciertos conflictos en la cabeza de uno, ¿no? Que nos empezamos a hacer nuestras propias historias, ¿no? Sí, y a generar un problema mucho mayor, mucho más grave, ¿no? Sí. Eso es muy común porque como adultos muchas veces nos da miedo, ¿no? Y tratamos de evitar que el niño sienta dolor, sienta tristeza, sienta enojo, pero eso es inevitable. O sea, el niño va a sentir lo que él tenga que sentir y el tratar de tapar el sol con un dedo, como tú dices, más tarde nos puede traer una problemática mucho más compleja que ya hay que trabajar de manera más profunda o acudir a un tipo de terapia. Entonces es como una prevención, algo preventivo, el poder expresar, el poder hablar libremente con nuestros hijos desde edades tempranas, claro, a su entendimiento, a su nivel de desarrollo cognitivo, todo, pero sí hablar de estas cosas, porque como dices, es común decir, el niño no se da cuenta, ¿no? Sí. O el niño no se va a enterar. Y se enteran o perciben mucho más de lo que creemos. Los niños son demasiado sensibles, ¿no? Y quizá no saben estrictamente lo que está pasando, pero saben que algo está pasando, ¿no? Entonces ellos perciben la ansiedad de los papás o la tristeza de los papás. En el caso de una pérdida, por ejemplo, de un familiar o una muerte, una enfermedad, etcétera, no le digas nada, no hables enfrente de él. O sea, eso es lo que llamamos mucho en tanatología la conspiración del silencio, ¿no? Y es muy dañina, porque de momento nos puede ayudar, entre comillas, como que a contener, ¿no? Esa ansiedad o esas emociones que estamos sintiendo. Pero después se va a desatar pues una avalancha más grande de emociones y de problemáticas, ¿no? Y de historias que nos contamos. Y después van a intervenir otros factores como reclamos, por ejemplo, en el caso de un niño preadolescente o adolescente, oye, pues ¿por qué no me dijiste que el abuelo estaba grave? O ¿por qué no me dijiste que mi perrito se murió? Porque mira, te voy a compartir, yo he escuchado bastantes historias de papás que, bueno, se muere el perrito
Y entonces casi que van a conseguir uno igual. Exacto. Y ni siquiera que se dé cuenta el niño que se murió. Claro. Siendo que el poder acompañar al niño en ese proceso de una gran oportunidad, ¿no? Exacto, de una mascota, es como que una oportunidad porque le va a servir para futuras pérdidas. Desde el momento en que nacemos estamos teniendo pérdidas, ¿no? O sea, pérdida de una etapa, cuando pasamos de ser bebés a ser niños, de niños a adolescentes, en cada etapa tenemos pérdidas. Sí. Entonces, no podemos creer o pensar que evitando hablar de esas pérdidas va a hacer que desaparezcan. Exacto. Cuando, como tú dices, vivimos con la pérdida todo el tiempo. De diferentes maneras, diferentes pérdidas, pero la pérdida ahí está presente en nuestras vidas todo el tiempo y de una u otra manera nos cuesta trabajo procesarla como adultos, ¿no? Y seguramente porque tampoco tuvimos el acompañamiento de nuestros papás, ¿no? O sea, que tampoco fueron pues abiertos o no nos comunicaron o pasó algo que probablemente nuestros abuelos o nuestros papás no tuvieron ese acercamiento tampoco con nosotros, ¿no? Y por eso repetimos el mismo patrón, seguramente, ¿no? Claro. ¿Cómo rompemos ese patrón? ¿Qué tendría yo que hacer con mi hijo, como de estas diferentes etapas que comentas, para, primero, yo como adulto, cómo entiendo la pérdida, ¿no? ¿Cómo entiendo esta parte de despedirme de un familiar o si hubo la oportunidad o no hubo la oportunidad? ¿Cómo me preparo yo como adulto y luego cómo transmito esta tranquilidad o aceptar la pérdida? Aceptación, exacto. Esta aceptación de la pérdida a mis hijos. Es algo bien importante y aquí es hablar desde el punto justo de la prevención y la educación para, ¿no? Tú decías, pues no estamos acostumbrados porque es un tema tabú, ¿no? La muerte y entonces si alguien dice, es que cuando me muera, ay, no hables de eso, porque casi que si hablas te lo estás atrayendo, exacto, ¿no? Entonces es justamente abrir el tema. Lo más natural y lo único seguro es que todos vamos a morir, ¿no? Algún día. Entonces es como desde la parte, primero yo como adulto, aceptar que es una etapa de la vida, ¿no? La muerte es una etapa de la vida y el aceptar que va a pasar en algún momento y estar como abierto a hablar de ello, pues nos da tranquilidad, ¿no? Sí. O sea, sí podemos tener miedo porque pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, etcétera, pero el poder tener claro cuál es mi postura primero como persona ante la muerte, qué es para mí la muerte, qué significa. Incluso en tanatología, cuando hice la especialidad, te dan ejercicios como, a ver, escribe tu propio epitafio, ¿no? ¿Qué pondrías tú en tu epitafio cuando tú mueras, ¿no? Y qué difícil para muchos, ¿no? Sí, porque es, bueno, a ver, ¿qué me gustaría dejar, ¿no? O que las demás personas vieran cuando yo ya no esté aquí, ¿no? Físicamente. Entonces, es como esa parte de primero yo ser consciente y estar abierto a que, bueno, va a pasar algún día y el que yo pueda comunicarlo, el que yo pueda expresarlo con mis hijos, como decías, de diferente edad, de diferente manera, pero por ejemplo con los muy pequeños podemos utilizar películas, hay muchos cuentos que se pueden también trabajar con los niños de 2 a 8 años más o menos, que hablan sobre esto, sobre temas de muerte y sobre cómo me voy yo, cómo me puedo sentir yo ante eso y que es válido, que es normal, o sea, que está bien que me sienta triste, enojado, que son una serie de emociones que se pueden presentar y no estoy mal por sentirme así. Claro. Es como esa parte. Y ya en niños un poco más grandes, quizá además de películas o este tipo de libros, de cuentos, más bien como libros, y hablar mucho, ¿no? Hablar mucho de yo qué pienso, ¿no? Yo cómo me siento con esto, y tú qué me quieres compartir o qué dudas tienes, ¿no? Como abrir ese canal de comunicación, que muchas veces es lo que nos va a hacer la diferencia de cómo se va a transitar ya un proceso de duelo. Sí. Dependiendo de tiene
esa parte, diferentes etapas, ¿no? O sea, primero negamos la pérdida, ¿no? ¿Cómo es este proceso, estas etapas? ¿Cómo las podemos ir brincando? Del duelo, exactamente. Más que brincar, las tenemos que transitar, sí, ¿no? Correcto. Porque, a veces utilizamos brincar, pero brincar a veces suena como evado esto, ¿no? Sí. Evito esto, ¿no? Y hay que transitarlo, ¿no? Hay que caminarlo. Entonces, dependiendo ahora sí que de distintos teóricos y distintos investigadores, pues hay distintas etapas o reacciones emocionales que se pueden dar. Pero lo muy importante a saber es que se van a presentar las emociones en cualquier momento, ¿no? Después de una pérdida se puede presentar enojo, se puede presentar miedo, tristeza, ansiedad, ¿no? Y pueden ser un ratito y un ratito, o sea, no es un proceso que yo diga, ya libré la 1, voy a la 2, ¿no? O sea, como que se puede dar todo junto en un periodo de tiempo, depende de cada persona cómo lo va procesando. Pero también he escuchado mucho esa parte de decir, es que a ver, si ya pasaron 6 meses y sigues llorando, estás mal. ¿Por qué? No. O sea, ¿quién lo dice? ¿No? O los que no lloran. O porque, es que no lloras, no te importa. O sea, no lo sentiste. Entonces, justo es esa parte como de permitir la expresión emocional a cada persona desde su forma de ser. Y no estar juzgando, criticando, señalando. Sobre todo aquí me viene la parte de los adolescentes, ¿no? Para un adolescente de por sí es una etapa de crisis, la adolescencia, de adaptación a muchas cosas, de muchos cambios. Entonces, cuando se llega a juntar además en esta etapa adolescente una pérdida importante, pues hay como que todavía más vulnerabilidad, ¿no? Por parte del adolescente. Entonces, ahí como padre, qué importante es, sí, estar ahí para él, acompañarlo, decirle que estás presente, pero también desde una parte del respeto y de respetar si él quiere estar en su espacio y estar a ratito solo y no estar como que atosigándolo, ¿no? También esa parte es muy importante con los adolescentes. Estar presente, pero no encima. Estar ahí al lado y poner el hombro. Exacto. Cuando se requiera. Exacto, pero no estar así como que ven y ahorita y porque yo digo. Llora ¿y por qué no lloras? O ¿por qué te estás enojando? O no llores, ¿no? Entonces, es mucho, eso a cualquier edad, ¿no? Pero con los adolescentes como que tener más cuidado con esta parte de la expresión emocional, porque pues de por sí es así, ¿no? La adolescencia y ellos no entienden ni lo que está pasando con ellos mismos, menos pues entender lo que pasa cuando se da una situación así, ¿no? Si entiendo bien, entonces, lo primero, nosotros como adultos, como padres de familia, lo primero que tenemos que hacer es, primero aceptar que nos vamos a ir nosotros mismos. Exacto. O sea, ya olvidémonos del de enfrente. Nosotros mismos algún día no vamos a estar en esta vida, físicamente, y si aceptamos nosotros esto, pues va a ser más fácil transitar y pasar esta información o esta sensación a nuestros hijos, ¿no? Poderles transmitir, ¿no? Desde una claridad que yo ya tengo de una postura, pues mía, propia, el podérselo de cierta manera transmitir o modelar a nuestros hijos, pues es como un primer paso, ¿no? Como a partir de ahí entonces abrir la comunicación y que sea un tema como abierto. También en esta parte de no juzgar o no criticar, lo que decíamos un poco al inicio de, pues si para el niño fue muy devastador el que le hayan roto el celular, no hacer como, ya, no exageres, no es para tanto, como hacer, tener una postura mucho más empática que de costumbre, ¿no? Sí, o sea, otro caso personal, digo, todo esto es muy anecdótico, claro. ¿No? A mi hija en la secundaria, pues
una de sus mejores amigas en ese momento ya no iba a estar en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, para ella fue una pérdida muy importante, ¿no? O sea, sí lloró esa pérdida porque pues ya no iba a ver a su amiga todos los días en el salón de clases, ¿no? La sigue viendo en otros momentos de diferente manera, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y pues sí, la lloró y le dolió, pero pues ahí estuvimos acompañando esta pérdida de ella, ¿no? Y de repente estos son pequeños detalles que se nos van de largo, ¿no? O sea, como que no les tomamos esta importancia y decimos, no que exagera, no es para tanto, ¿no? La vas a seguir viendo en otros lugares, pero realmente lo que dices, no somos lo suficientemente empáticos para entender, pues, lo que ella está sintiendo. Lo que ella está sintiendo, ¿no? Claro, y desde esa parte de la empatía, o sea, nunca vamos a poder sentir lo mismo que otra persona, pero sí podemos tratar de entender lo que ella está sintiendo y sobre todo permitirle que lo exprese sin estarle juzgando o controlando de no llores, no exageres. Y yo creo que algo también que se nos complica mucho es qué le digo, ¿no? O sea, y a veces no necesitamos decir nada, ¿no? O sea, a veces simple y sencillamente, como dices, estar ahí, poner el hombro y si quieres que te diga algo, pues, ¿qué quieres que te diga? Platicamos. Y si no quieres decir nada, pues no dices nada. También yo tampoco. Está bien. Tampoco te digo yo nada y está bien, ¿no? O sea, tampoco como papá tengo que decirte algo, ¿no? A lo mejor nada más estoy ahí. Exacto. Y luego creemos que tenemos que decir algo, ¿no? O sea, que, no sé. Sí, es ejemplo, como que esperamos, ¿no? Sí. Cumplir. O pasa mucho en un velorio, ¿no? O sea, ¿qué dices a los sobrevivientes del familiar o de la persona que falleció? ¿Qué les dices, no? O sea, de repente es muy complicado. Te digo, lo siento mucho, o te abrazo, o no te digo nada. De repente este tipo de protocolo es complicado, ¿no? Sí, que también es mucho de el yo ponerte tú, ¿no? En ese lugar. A mí qué me gustaría, o qué me serviría, o qué necesitaría que el otro me transmitiera. O sea, muchas veces es eso, no tenemos que hablar. Simplemente estoy aquí para ti y la persona, es desde la necesidad de esa persona que está viviendo la pérdida, ¿no? Sí. No desde mi necesidad. Exacto. Porque muchas veces esa necesidad, por ejemplo, de no ver que el otro está triste o que está sufriendo, desde ahí es donde yo le digo, no llores, porque yo no puedo, como manejar esa tristeza de mi hijo o de mi pareja o de cualquier persona. Entonces, para yo no sentirme mal con eso, le digo, no llores. Entonces, es justo eso, no es desde mi necesidad, es tú que necesitas. Exacto. Pero, o sea, no preguntárselo, sino como estar justamente en esa parte empática o más sensible, y entonces aquí estoy, ¿no? Aquí estoy igual, y muchas veces pues nos va a nutrir mucho más o nos va a dejar mucho más un abrazo sincero o fraterno, que tú sientas que el que te den como que todo un speech de no sé, de lo que pasó, ¿no? O lo que la persona cree que te va a servir, pero pues en realidad es desde lo que ella está sintiendo. Está sintiendo, sí. Y eso creo que forma parte también de esta no aceptación. Y entonces, como no acepto, no me preparo. Y como no me preparo, entonces, pues no sé cómo seguir procesando el tema, ¿no? Pero yo creo que si empezamos retomando otra vez, aceptar la pérdida mía para empezar, y luego la de, por ejemplo, en mi caso, con pues ya mis papás, queramos o no, pues son 76 y 74 años, Sí, aunque la expectativa de vida ha aumentado, pues ya es más probable que van hacia un final de la vida que... en algún momento escuché una plática, y la platiqué incluso con mi hija, ¿no? Y entonces la plática era, no te fijes en los años que han vivido, sino en los años que te quedan de estar con esa persona. Entonces, por ejemplo, sí, evidentemente no sabemos pues cuánto tiempo vamos a estar viviendo juntos, ¿no? O sea, es una parte, una incertidumbre dentro de la constante, aunque hay certidumbre que no vas a estar, pero no sabes exactamente hasta cuándo, ¿no? Y entonces,
él decía, ¿cuántas veces ves a tu papá al año? Pues los veo 3 veces al año. O sea, te quedan más o menos 25 a 30 veces que vas a volver a ver a tus papás. O sea, si tienes 74, 75 y los ves 3 veces al año, pues ¿cuántos años más vas a ver a tus papás? 10 años más. Y si los ves 3 veces, te quedan 25 o 30 veces, ¿no? Y entonces le platicaba yo a mi hija, ¿no? Nosotros como papás, haciendo un símil, pues tienes a tus hijos en realidad 20 veranos de tu vida para estar en veranos con ellos, ¿no? 18, 20 años, ¿no? Y ya después, pues cada quien va a hacer sus veranos por separado, porque ellos van a querer estar con sus amigos, en su ambiente, y yo pues ya más tranquilo, ¿no? Ya viví yo esta etapa de los veranos en la playa con la música, todo lo que da, ¿no? Y demás. Y entonces mi hija me decía, ay, papá, qué estrés estar pensando en cuánto tiempo te queda. Pero, forma parte de esto, ¿no? Es decir, aceptar y visualizar ese futuro incierto, cómo lo proceso y cómo lo manejo, ¿no? Y yo creo que cambia ahí la visión totalmente, ¿no? O sea, de decir, ya viví 70 años, a decir, me quedan 10 y cómo los voy a terminar de vivir, ¿no? Sí, y en esa parte este concepto de que el único tiempo real es el presente, ¿no? Porque el pasado es un tiempo que ya pasó y podemos... no hay manera de cambiarlo, ¿no? O sea, ya pasó, entonces podemos recuperar de ese pasado lo que quizá nos pueda servir hoy para construir algo, para soltar algo, etcétera. Pero no podemos vivir en ese pasado. Y el futuro tampoco ha llegado, ¿no? Uh-huh. Y creo que esta pandemia, bueno, por lo menos a mí en lo personal, me ha enseñado mucho eso, ¿no? Sí. O sea, no sabemos qué puede pasar, no en un año, no en un mes, una semana, en un día, en una hora. Sí. Entonces vive el hoy, porque el hoy es el tiempo que tienes. Y quizá desde esa parte que dices de, bueno, o sea, sí tener consciente que pues ya no va a ser muchísimo tiempo más el que pueda estar con mis padres, por ejemplo, pero hoy, ¿qué voy a hacer, no? O sea, hoy, ¿qué voy a hacer? Hablarle por teléfono, ir a verla. Entonces, es vivir en el presente, claro, siempre con una proyección de un plan, un proyecto, pero no puedo estar viviendo en un futuro que no sé cómo va a ser, que no existe tampoco. Sí, porque eso me va a generar ansiedad. Exacto, también, ¿no? Exacto. El estar siempre viviendo a futuro, una emoción que genera, si es esa visión es como más hacia lo catastrófico, negativo, pues es la ansiedad. Entonces, la manera de ir liberando esa ansiedad es, a ver, regrésate ahorita, ¿no? Sí. O sea, hoy. Sí, ¿qué está pasando hoy? O sea, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No? Como hacerte esas preguntas, pero en el hoy, porque en un futuro, pues, no sabes, sí lo puedes proyectar, pero no puedes tener la certeza de que así va a ser. Exacto, claro. Sí, entonces, hay un plan, pero con su... Entender que hay un riesgo de incertidumbre, por supuesto, ¿no? O sea, un alto nivel de incertidumbre. Alto nivel de incertidumbre en ese sentido, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan. O sea, sí pensar un poco en el futuro, pero no tanto y estar más en el presente. Pensar en él sí, pero no tratar de estar viviendo en él, porque no puedes vivir en un tiempo que todavía no está aquí. O sea, sí es pensar, pero no pensar obsesivamente y recurrentemente en que en un año esto y si no, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Dirías que lo podemos poner en el contexto de decir estar consciente nada más? O sea, estar como despierto en ese sentido, pero sin estar viviendo el futuro, sino nada más estar consciente de que pues ya va a llegar, ¿no? Pero no sabemos cómo va a ser, no tenemos una certeza. Y que cuando estés con ellos, en mi caso de mis papás, pues disfrutarlos lo más posible en ese momento. Claro, sobre todo pues con nuestros padres que ya pueden ser personas mayores pero incluso también sabes que son en general, o sea, todo momento que tú vives, pues es como, a ver, estar ahí, aquí y ahora, pero estar, ¿no? Sí. Estar consciente, atento, ¿no? Sí, fíjate que poniendo un poco el paralelo de los viajes que hago con los jóvenes, es precisamente lo que les digo. O sea, a ver, realmente estás aquí
en la escuela, en rugby, en Londres, o físicamente estás y tu mente está en otro lado. Exacto. O sea, sí requiero que estés aquí en cuerpo, alma, espíritu, y que eleves esa conciencia para que disfrutes lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, ese instante, ¿no? Ese instante, este momento mágico de estar afuera de London Eye o de los estudios de Harry Potter, o si estoy enfrente de un maestro nativo británico que me está enseñando una mejor manera de pronunciarlo, si realmente lo estoy entendiendo de esa manera, ¿no? Si lo estoy sintiendo, si estoy despierto y entendiendo valor, porque pues de repente les digo, hoy es tu última clase. Claro. Después de 15 clases o 20 clases, hoy es tu última clase. ¿Qué hiciste con todas las demás? ¿Lo aprovechaste, no lo aprovechaste? Y esa es una pérdida. Claro, ¿no? Pues es una pérdida porque ya pasó y no va a volver. Exacto. ¿No? Y justo por eso es enfocarse en el instante, en el momento, en la experiencia, ¿no? En lo que estás viviendo, porque eso va a ser algo que pasando, ya lo perdiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo aprovechas o qué te suma a tu vida, ¿no? Sí. Pero estando así, como plenamente conscientes, es conciencia plena, ¿no? Plena, sí, correcto. Regresándonos otra vez aquí al tema sensible de la pérdida. Desafortunadamente, bueno, pues la pandemia, como bien lo mencionabas, nos ha mostrado un poco más lo difícil que es los imprevistos de la vida, y que de repente, pues sí, desafortunadamente muchos amigos, familiares y demás, bueno, pues fallecieron en esta época. ¿Cómo? Y además, desafortunadamente, pues no tuvimos el tiempo de despedirnos, ¿no? Por las diferentes razones. El tiempo y las circunstancias, ¿no? Sí, ¿cómo proceso estas pérdidas cuando no tuve el momento o la oportunidad de despedirme de la persona que falleció? Sí. Sí, es un tema muy importante que creo que tanto los papás como a los niños hay que ayudarlos justo a procesar, ¿no? Esa parte de la despedida. Pues fue algo de momento, repentino, no hubo ni tiempo de poder volver a ver a la persona o hablar con ella, o incluso pues todos los rituales de despedida que se dan después de un fallecimiento, ¿no? Como pues los velorios, todo eso. Entonces es como cada persona el poder expresar de la manera que más se identifique, ¿no? Puede ser escribiendo una carta, puede ser escribiendo un poema, puede ser haciendo un dibujo. Me refiero también, por ejemplo, a los niños, ¿no? Hay personas que son sumamente creativas haciendo una canción, el poder hacer como un ritual, pero debe de ser algo como muy personal, ¿no? Incluso, no sé, se puede hacer como un rinconcito, una cajita de recuerdos de la persona que falleció. Y aunque esa persona pues físicamente no lo va a recibir, el poder yo liberar eso que quizá me quedó pendiente de decirle o de agradecerle o pues tantas cosas me va como a aligerar, ¿no? Esas emociones que tengo ahí como contenidas. Si lo ves, es expresar. Sí, es expresar de nuevo. O sea, la manera es expresando. ¿Cómo? Depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay a quien se le facilita más hablando, quizá hablando con un familiar cercano, con una persona allegada, con un amigo. Por ejemplo, en la adolescencia, qué importante es el núcleo de amigos, ¿no? Sí, entonces, que te contienen. Exacto, y te dan estructura. Entonces, pues quizá hablando con un amigo, platicando con él. ¿Y qué pasa si mi hijo adolescente no se acercó conmigo? No pasa nada, ¿no? Digo, él se acercó con sus amigos, pero no conmigo por alguna razón. Porque justo están en la etapa como que de quererse
separar, ¿no? De los papás y digo, aunque sí hay un afecto, hay un cariño, un vínculo y todo, necesitan como la parte del grupo de pares para reafirmarse y para sentirse más seguros y todo. Entonces, muchas veces como papás, pues sí sentimos, ay, pues ¿por qué no conmigo si yo soy el papá o soy la mamá? Sí. Pues porque él necesita a alguien como él, ¿no? O que lo vea desde otro punto de vista. No está mal, ¿no? Es decirle, aquí estoy. Sí. Lo que decíamos hace rato, aquí estoy, pero no, a fuerza tienes que hablar conmigo, ¿no? O desahogarte conmigo, o decirme cómo estás. Sí. Es como sí estar ahí, pero sin estar encima, ¿no? O sea, darle su espacio. Respetar ese espacio. Respetar ese espacio, porque también los chavos a veces quieren estar un momentito aislados o solos, ¿no? Como para también aclarar, ¿no? Cómo se sienten, qué están sintiendo. Sí, claro. Vivir también su propio proceso. Claro. ¿No? Como dices, es un tema sumamente personal, ¿no? Muy personal. Y único y distinto en cada pérdida, además. Claro. O sea, no voy a transitar de la misma manera un duelo por la pérdida de mi perrito, por ejemplo, que murió hace 2 años, 3 años, a el perrito anterior que tuve. Claro. Aunque sean pérdidas de mascotas, de mascotas, ¿no? Sí. No va a ser lo mismo porque depende mucho del vínculo que yo tenía con ese perrito en especial, qué me daba a mí, yo qué le daba a él. Entonces, así igual con las personas o incluso con los objetos, ¿no? Con las etapas. También, pues, son pérdidas muy importantes. Ahorita, por ejemplo, el cambio de los chicos que acaban la prepa o que acaban la prepa y entran a la universidad o los que acaban primaria y van a secundaria. Sí. O sea, cada momento que vivimos, pues, va a implicar una pérdida. Una pérdida y la manera de poderla aceptar, pues nos va a dar la diferencia, ¿no? Y expresarla, ¿no? O sea, aceptar quiere decir que lo estoy expresando. Primero expreso, o sea, como que la aceptación ya es como que al final, ¿no? Del duelo. Okay. Pero primero tengo que estar consciente, ¿no? Como aceptar, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida. Perdí esto, ¿no? ¿Qué es lo que perdí? ¿Qué significaba para mí? ¿Qué me daba? Etcétera. Después es expresar, ¿no? Expresar de la manera que yo pueda mis emociones, mis sentimientos, ¿no? También lo que estoy pensando. Claro. Y después ya voy a llegar a una etapa donde voy a acomodar eso que perdí de cierta manera, pues en mi vida. Y al final, es así, siempre tiene que ser al final, la aceptación, ¿no? Sí, la es cuando, de la digamos, pérdida. cierras el círculo. Digamos que ya transitaste y ya cierras ese duelo. No quiere decir que en un momento dado, por ejemplo, en una pérdida de una persona, de un afecto, pues no te va a doler ya nunca más. Claro. ¿No? Pero ese dolor, yo se los explico luego como cuando te cortas, ¿no? Sí. Cuando te cortas en un primer momento, pues te duele muchísimo y está ahí la sangre y todo, ¿no? Pero después, conforme ya va cicatrizando, ya va cerrando, igual y te queda una pequeña cicatriz y entonces ahí está la huella, ¿no? Ahí está la huella, pero ya no te va a doler igual que en un primer momento. Claro. O sea, como que va haciéndose un poquito más leve o menos intenso ese dolor, aunque va a haber fechas, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes a una persona, que cuando es su cumpleaños, o fechas significativas que había en esa relación contigo, que como que vas a sentir más tristeza, ¿no? Pero es algo que no se va a evitar el dolor, pero lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. O sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exactamente, que eso yo creo que también de repente confundimos un poco, ¿no? Es que me duele, sí. Te va a doler. Te va a doler y a lo mejor el resto de tu vida, pero eso no implica que sufras ese dolor. Este dolor, ¿no? Y hay un tema que es muy, muy, muy sensible y muy complicado, que incluso pues no tiene nombre,
cuando un papá pierde a un hijo. Sí. Yo creo que es de los dolores más intensos que debe existir para un ser humano, ¿no? Sí, de las pérdidas más difíciles de aceptar, porque pues un ciclo de vida normal o esperado es que primero muere el papá y luego el hijo, ¿no? Entonces, como dices, incluso no hay como un nombre de que viudo si se muere tu pareja, o huérfano si se mueren tus padres, pero con el caso de los padres que pierden a un hijo, últimamente se ha dado mucho el término de padres despojados, ¿no? Pero sí es algo muy, muy intenso que también es muy importante pues trabajar, ¿no? Para los papás, porque si no es una situación que van a venir arrastrando a lo largo de mucho tiempo, y eso les va a quitar la posibilidad de vivir, de seguir viviendo, ¿no? Sí. Entonces yo desde la parte del voluntariado que hago, pues acompaño a muchos papás que pierden a hijos por enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces sí, es muy fuerte, creo que sí es de las pérdidas más fuertes que podemos conocer, pero te das cuenta que cuando ya lo van trabajando y van pudiendo expresar, porque es además de que obviamente perdiste a tu hijo, perdiste todo lo que tú esperabas. Sí, tus sueños, ¿no? Vivir con ese hijo, o lo que tú ya habías puesto de expectativas en que, pues no sé, iba a ser un científico, un maestro, no sé, lo que tú te hayas imaginado, y la imposibilidad de vivir con él, pues todo lo que tú ya soñabas, ¿no? Entonces, es una pérdida también pérdida de sueños, pérdida de objetivos, pérdida de... Y muchas veces el papá, me imagino, no lo he vivido como tal, gracias a Dios. Sí, pero pues me imagino que se han de posicionar como si los sueños de tus hijos tú los absorbiste y tú dejas de tener esos sueños truncados, ¿no? O sea... También qué difícil, ¿no? Como si se les hubiera acabado también la vida a los papás, ¿no? Sí, entonces justo ahí es como la parte de poder encontrar, buscar y plantearte un sentido de vida para ti, ¿no? Sí. Porque muchas veces eso es lo que pasa, que depositamos tantas cosas en la otra persona que entonces esa persona ya no está, y entonces todo eso se fue con esa persona y nosotros nos quedamos como vacíos, ¿no? Entonces es justamente el tratar de encontrar un sentido del momento, ¿no? Sentido del momento para mi vida, y qué voy a hacer para mí, ¿no? Y para poder, pues, estar más tranquila o más... Y volver a tener sueños, ¿no? Sí. Y volver a tener, como dices, este sentido de la vida, ¿no? Porque yo también he visto, pues, gente relativamente cercana que se murió, pues, el papá o la mamá y se desconectaron. O sea, era tal la dependencia que tenían del papá o de la mamá que perdieron, pues, esta, no sé cómo llamarlo. Habilidad. Sí, o esa presencia en el mundo que vivimos, ¿no? Y como que, pues, están esperando que la vida pase, ¿no? Y es este término también que es muy, muy fuerte, muerto en vida, ¿no? Exacto, muerto en vida, porque entonces nada más vas como... dejando pasar la vida sin ton ni son, ¿no? Y eso creo que también, creo que es lo que tú mencionas, que hay que, pues, acercarnos, procesarlo, y creo que es la función de los tanatólogos, ¿no? Ayudar a acompañar en este proceso, ¿no? Porque, pues sí, nos hace falta mucha información al respecto, ¿no? Información, educación, ¿no? Como esa parte de que como no se habla de eso, y justo es como en este ejemplo, ¿no? Que das de que yo deposité tanto en mi mamá o en mi papá, por ejemplo, que pues no construí nada para mí. O sea, todo era como en
en esa relación, todo lo deposité ahí, entonces se acaba eso y yo como, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde voy? Y muchas veces así lo expresan, ¿no? Las personas, me siento como sin rumbo, me siento como en medio del mar y para dónde voy, ¿no? Sí. Entonces es justamente la labor de un tanatólogo, de una tanatóloga, el acompañar a esa persona que pueda identificar, ¿no? Cómo se está sintiendo, qué es lo que perdió, qué puede recuperar de eso que perdió y qué no, y aceptar que eso ya no va a volver, pero que puede construir otra cosa distinta. Sí. O sea, sobre todo hay un concepto ahí que muchas veces nos hace como que de entrada escucharlo un poco de cortocircuito, pero es ver la ganancia en la pérdida. O sea, tú me dirás, no, pues ¿cómo voy a ganar algo si se murió mi ser querido? No, no es eso, sino es esa pérdida te está dejando algo que si tú encuentras, ¿no? Que si tú le encuentras el significado y el valor y el sentido, te vas a servir para construir y hacer algo distinto, ¿no? Y el poder, pues, seguir adelante y seguir viviendo, no nada más estando. Viviendo. O sea, existiendo en el sentido de existencia completa, ¿no? O sea, no nada más dejando que pasen los días, sino... en plena conciencia, como decía. Exacto. Eso creo que es muy, muy importante. Y de repente otra vez el tema de esta falta de educación e información es lo que le sucede cuando tengo algún problema emocional, psicológicamente hablando o psiquiátricamente hablando. No vamos porque es que yo no estoy loco. Y entonces tampoco voy a un tanatólogo porque, pues no lo necesito. Como para qué tengo que ir a un tanatólogo, por qué tengo que ir a platicarle a un desconocido o a un extraño, mi dolor, ¿no? Exacto. Cuando, pues es, si no lo primero, lo segundo inmediatamente después de procesar algo que sé que no lo estoy procesando correctamente, ¿no? Sí, habrá quien lo pueda procesar de una manera, pues, sana o medianamente sana, que no necesite un acompañamiento, pero justo es eso, como el prejuicio de que, pues, es que yo no estoy loco, yo puedo solo, o que esta persona ni me conoce, ¿cómo me va a poder ayudar, ¿no? Y justo es la parte de aceptar y ser humilde y decir, bueno, es algo que me está rebasando y es algo que quizá alguien más me pueda ayudar a aligerar y qué mejor, ¿no? Claro. O sea, no es que el tanatólogo te va a resolver o te va a decir haz A, B, C y D. Y te va a dejar que dejes de sentir dolor. Exacto, eso es inevitable, pero en ese proceso de acompañamiento pues te puede escuchar. Muchas veces en una sola sesión la persona, o sea, como que libera tanto y suelta, y entonces incluso después de una sesión se siente como mucho más tranquila, ¿no? Sí. Entonces es la parte de aceptar que, bueno, o sea, no está mal que yo pida un apoyo o que yo pida una ayuda si siento que la necesito. Claro. Y sobre todo este tema de no vivir en una posición de víctimas, ¿no? Es que... Pobre de mí porque se murió mi hijo o porque se murieron mis papás o mi hermano o mi amigo, etcétera. Y entonces ya no hay sentido en la vida, ¿no? Y entonces te quedas en ese rincón, te quedas en ese espacio sin producir, sin mayor sentido, cuando tienes toda una vida por delante, como bien dices, si nos ponemos en plena conciencia, pues a disfrutarla, ¿no? Claro. Y esa parte es muy complicada de repente, ¿no? Sí, se suma muchas veces a que ya se empieza a dar como una depresión más formal, ¿no? Puede ser. Entonces... Sí. Ahí es cuando es importante también, pues, ver eso, ¿no? Si es nada más una actitud, ¿no? Que yo estoy como siendo muy autocompasiva y me estoy como que aislando y todo, o ya, pues, tengo otros rasgos que pueden hablar de una depresión, donde necesito también, además
de un manejo terapéutico, quizás hasta un medicamento, ¿no? Claro. O manejado por un psiquiatra, no Sí, sabemos. sí. Pero es mucho eso que decías, o sea, ¿qué actitud elijo yo tomar ante esa situación que es inevitable? O sea, no puedo evitar que se me haya presentado esa situación muy desafortunada, muy difícil, muy trágica, sí. O sea, no le estamos quitando eso, ¿no? Pero eso no lo puedo evitar. Lo que puedo elegir desde mi parte como de mi libertad personal y mi responsabilidad es cómo quiero yo estar ante esta situación. O sea, de momento se vale, ¿no? Se vale que me sienta muy triste, devastada, enojada, furiosa, sí, pero también va a pasar un cierto periodo de tiempo en que si yo sigo estando en esa misma posición, pues no me va a dar nada. Al contrario, me va incluso a llegar a afectar físicamente, ¿no? Muchas veces se da en tanatología eso de aquellas emociones o sentimientos que no expresamos, pues se expresan en el cuerpo de alguna manera. Sí. Y se empiezan a desarrollar pues algún tipo de enfermedad o trastorno, etcétera. Entonces, es estar, bueno, ya pasó este tiempo, ya ahorita pues necesito como expresarlo o encontrar una manera de irlo pues ya soltando. Sí. Hay un tiempo, hace rato comentabas, bueno, si pasaron 6 meses o si pasaron un año, ¿cuál es un tiempo más o menos? Más o menos considerado normal, por decir alguna palabra. Pues sí, depende mucho de lo que te decía, del vínculo, del tipo de pérdida, de cómo se dio, de tantas cosas, tantos factores, pero más o menos un tiempo mínimo de 6 meses, o sea, es lo normal esperado, o sea, menos de 6 meses no. Es muy raro que una persona pueda como que transitar todo ese proceso, ¿no? Se puede dar, no digo que sea imposible, pero como mínimo yo creo que 6 meses y ya si está sobrepasando, pues no sé, 2 años, una cosa así, pues ya habría que buscar pues un apoyo, ¿no? Un apoyo situaciones externo. alternas. Un apoyo externo, porque entonces si ya es algo que me está rebasando y algo que pues ya son 2 años de mi vida que ok, ya pasaron, pero entonces de aquí para adelante, ¿hacia dónde voy a ir, no? Sí, ok. Es más o menos el rango considerado para pues procesar todas estas etapas y llegar a la aceptación que decías, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Y depende mucho de tantas cosas, pero sí es algo como un indicador más o menos, ¿no? No podemos ser así tan estrictos, pero más o menos. Y pues anécdotas, vas a tener cualquier cantidad de anécdotas, pues de historias y de estos procesos que, pues la verdad, de reconocerte, ¿no? No es una tarea fácil, pues acompañar tanto dolor, ¿no? ¿Cómo lo trabajas en lo personal? ¿Cómo pones, cierras la puerta y dices, este era el dolor de, pues hoy platiqué con tantas familias, ¿no? Pero pues hay un momento en que ya... Pues, sí, tienes que como que hacerte un pasito para atrás, ¿no? Sí. O sea, sí es algo muy, muy complicado, pero justamente en las personas que yo tengo, yo lo veo como un privilegio el poder acompañar a las personas. Sin duda. Porque pues te abren su alma, ¿no? Y tú las escuchas y tú pues tratas de lo que ellas te dicen, te comparten, pues tratar de acompañarlas en ese proceso personal, pero en realidad yo recibo muchísimo de estas personas, o sea, muchísimo. Muchas veces me agradecen pues el estar ahí acompañándolas y todo, y les digo, no, al contrario, o sea, gracias a ustedes por permitirme acompañarlas, ¿no? Por estar aquí para ustedes, y sí es duro, sobre todo, sí he vivido muchas pérdidas de
de niños, ¿no? Y, ¿cómo te puedo decir? Son grandes maestros de vida. Sí. Tanto los niños como los papás de sus niños, las mamás. Muchas veces son las mamás, a veces los papás, a veces las abuelitas incluso. Sí. Pues es como esa parte de aprender, y que son grandes regalos los que yo recibo de ellos, el poder justamente vivir el hoy, disfrutar el día, valorar lo que tengo, agradecerle cada día a Dios y a la vida lo que tengo hoy, aquí y ahora, ¿no? Sí. Entonces es así como, sí duele, o sea, no te puedes decir, ay, no, o sea, no siento nada porque pues soy humana, ¿no? Claro. Sí siento tristeza cuando pues llegan a fallecer los niños, o también en situaciones de acompañamiento en que pues el ver el sufrimiento de esa mamá y es muy duro, ¿no? Pero es justamente como estar ahí, pero tampoco meterte ahí adentro de... Exacto. Lo mismo que decías hace rato, ¿no? O sea, estar ahí, poner el hombro, pero sin involucrarte más allá de lo que te corresponde, ¿no? Involucrarte ya que te empiece a afectar a ti en tu vida, ¿no? Sí. Porque sí, de momento, pues sí, o incluso, pues lloras, ¿no? Claro. He llorado y me he sentido triste y todo, pero es bueno, era así, ¿no? Era un momento en que ya tenía que ir. Sí. Una tarea que sin duda, como muchas profesiones, desde tener un ángel y un alma específica para poderlo procesar, ¿no? Sí, tienes que tener como ciertas, ¿cómo podemos decir? Pues sí, cierto perfil, ¿no? Sí. Porque sí es duro, pero en esa parte recibes tanto. Sí, que yo creo que es con lo que te quedas, ¿no? Con estos regalos que dices, ¿no? Sí, incluso pues lo sientes, ¿no? Siento en mi cuerpo así como que salgo con el corazón expandido, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En dónde te podemos encontrar, Carla? Has mencionado que trabajas en un hospital de manera voluntaria o ahí estás no, en el hospital es voluntariamente, y ahorita desde febrero del año pasado es vía virtual porque no podemos acudir al hospital. Yo estoy en Facebook o en Instagram como Carla Sábato Psicoterapeuta. Bueno, creo que es @Carla Sábato Psicoterapeuta. Y bueno, tengo también mi consultorio y pues ahorita doy consultas vía Zoom o presencial, también ya he empezado a dar. Y pues puedo hacer un comercial. Claro. Pertenezco también como voluntaria a esta asociación que se llama Antes de Partir, que así la encuentran en redes sociales, en todas, Antes de Partir. En la que acompañamos justamente a pacientes oncológicos, niños y adultos, pero más que nada niños y a familias. Entonces, ahí por favor síganos en Facebook y bueno. ¿Algún correo? ¿Tienes algún correo si alguien te quiere mandar algún correo? Sí, es Carla con C, Sábato, @gmail.com. ¿Otra vez? Carla con C, Sábato, @gmail.com. Perfecto, porque pues siempre vamos a necesitar a alguien. Claro. O sea, esto hablando y retomando el principio de la plática, pues la pérdida está aquí todo el tiempo, ¿no? Y no importa, no menospreciemos cualquier cantidad de pérdidas. Todas las pérdidas son importantes, desde una mascota, desde un chupón, un celular, una tableta o mi coche o lo que sea. Es una pérdida y hay que aprender a procesarla y terminar aceptando esa pérdida para pues, seguir caminando, ¿no? En la vida y estar en plena conciencia. Sí, así es, estar sobre todo atento, ¿no? Y el darse cuenta de qué es lo que estoy perdiendo y cómo me está haciendo sentir y poderlo expresar. Palabras muy sabias. Muchas gracias, Carla, por esta plática y por tu tiempo. Seguramente hay mucha gente que le estás ayudando
a través de esta plática y que, bueno, pues les sigamos ayudando en el futuro, que te contacten si es que requieren pues, sí, expresar, claro que ¿no? Sí, expresar. Con mucho gusto. Ahí en las redes, como les dije, Sí. Carla Sábato, psicoterapeuta, en Facebook, en Instagram o al correo, carla@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por permitirme compartir con los demás. Sí, al contrario, sigamos elevando la conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos y en este caso, educarnos también nosotros como adultos, ¿no? En este proceso de las pérdidas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.